días tengan todos. Feliz sábado ante todo. Y le agradecemos al Señor que nos haya dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. A pesar de que estuvo lloviendo en la madrugada, tenemos un sol radiante. Los rayos del sol iluminan los cuartos por donde llega la luz. Y le damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por habernos permitido tomar el aliento de vida hoy y por habernos dado la bendición de pasar estas horas sagradas con Él. No hay mejor privilegio que pasar tiempo de calidad con Jesús. Sacar de nuestra mente todo aquello que pueda estorbar nuestra relación con Dios. Dedicarnos 100% desde la puesta del sol de viernes hasta la puesta del sol de sábado, a adorar a aquel que tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ojalá que tú creas en esa promesa, porque es una promesa que es cierta, que es verdadera, y que si tú la crees, abrirá las compuertas del cielo y todas las bendiciones del Señor se derramarán. Inclusive, cuando tú amas a Dios, le entregas todo tu ser, incluyendo tus diezmos y ofrendas. Así que el secreto para tener una relación con Dios es el amor. Dios es amor. Permite que el Señor te inunde con su amor y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a compartir la pantalla. Ajá, aquí está. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro profesor, porque sin Él nada podemos hacer, sinceramente. Sin Cristo en nuestro corazón, nada se puede hacer. Así que le agradecemos al Señor que nos dirija, que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos sentarnos cómodamente a sus pies y podamos absorber cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que estamos repasando la lección número 7 de la guía de estudio de la Biblia titulada En el crisol con Cristo. Y espero que usted nos haya estado siguiendo, que haya estado estudiando esta guía de estudio, porque realmente ha sido, para mí, ha sido innovador, ha sido algo que creo yo que debía haber sabido desde los principios de mi vida cristiana. Sin embargo, el Señor sabía cuándo era el momento en que realmente yo podía comprender las lecciones que han sido vertidas en esta guía de estudio. Tenemos la guía de estudio y tenemos las notas de la tía Elena que nos ayudan, nos amplían el conocimiento que estamos recibiendo en la guía de estudio titulada En el crisol con Cristo. Y recuerden, la definición de crisol es este recipiente que está aquí. Y recordamos siempre que el recipiente se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura sumamente elevada. Así que si usted siente que en su vida usted de repente está en este recipiente y que le han puesto una temperatura bastante elevada, siempre recuerden, nunca olviden que Jesús está con usted en medio de ese recipiente, así como estuvo con los 3 jóvenes hebreos cuando fueron echados en el horno de fuego por su fe. Así que no se preocupe. El Señor prometió, Jesús prometió en Mateo 28, 19 y 20, que Él estaría con nosotros, en particular el versículo 20, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que usted puede tener la seguridad de que no importa la situación que esté enfrentando, Jesús está con nosotros. Nunca lo olvide. Si usted olvida todo lo que le he dicho
Y todo lo que voy a decir, nunca olvide que Jesús ha prometido que va a estar y que está y que estará siempre con nosotros a través del Espíritu Santo, que es el representante de la deidad en este periodo de gracia. Así que puede ser que usted se sienta que está en ese recipiente, puede ser que usted sienta que la palabra crisol se refiere más bien para usted una prueba difícil que está pasando, o que usted está en un lugar o en una situación en donde hay una concentración de fuerzas que están obligándola a realizar un cambio. Y esperemos que esa concentración de fuerzas la acerquen más, la obliguen a hacer el cambio, de dejar la manera de pensar de este mundo, de dejar de seguir al adversario de Dios y entregarse por completo a Jesús. Si el crisol lo lleva a entregarse a Jesús por completo, pues bienvenido sea el crisol. Así que hoy estamos recordando el versículo de memoria que nos dice que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El mejor y el mayor regalo después de Jesús que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Pero hay una condición para que el amor de Dios sea derramado en usted. Usted tiene que vaciarse de todo preconcepto, de todo conocimiento que adversa a Dios y adversa su palabra. Cuando usted se vacía por completo de esos preconceptos, cuando usted se vacía de su yo, porque realmente lo que impide que nosotros recibamos a Dios en nuestro corazón no somos nosotros mismos. Nosotros ponemos una muralla de Jericó para que el Espíritu Santo no pase. Y el Espíritu Santo es muy respetuoso. Él no va a derrumbar la muralla. Él simplemente, como siempre hemos tenido algunas figuras de Jesús, tocando a la puerta. Si usted le abre la puerta, Él pasa. Si usted mantiene la puerta cerrada, Él espera afuera de la puerta y sigue tocando. Si usted decide hoy abrirle la puerta de su mente a Dios, Él derramará, inundará su ser con su amor. Usted sabe lo que es que Dios es amor y que la presencia, la plenitud de ese amor se derrame en su mente y en su corazón. ¡Wow! Cuando usted queda inundado del amor de Dios, su vida cambia. Su manera de ver el mundo cambia. Su rostro va a irradiar luz como el rostro de Moisés cuando bajaba del encuentro con Dios. Su vida será diferente y será diferente para bien. Y todos los problemas que se le puedan presentar, de repente usted se dirá, pero si la solución de esto está aquí, ¿cómo fue que no lo vi antes? Pero es que era eso. Cuando usted está en control de su vida, lamentablemente, y es así, a menos que Dios esté en su vida, andamos en oscuridad. Y se lo puedo decir, andamos en total oscuridad, es como que tuviéramos una venda en los ojos. Pero cuando abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón y recibimos a Dios, y Él nos inunda su ser con su amor, de repente hay luz en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Y esa luz nos permite ver alternativas para solucionar los problemas que antes no podíamos ver porque estábamos ciegos. Permita que el Señor lo inunde, lo abrace con su amor. Y cuando eso pasa, créame que usted empezará a caminar conforme
a lo que el Espíritu Santo le va a mostrar. Empezará a darle solución a cada uno de sus problemas conforme a la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Y poco a poco usted se dará cuenta de lo maravilloso que es dejarse inundar por el amor de Dios. Deje que Dios derrame su amor en usted. Y esa esperanza no avergüenza. Tener a Dios en el corazón no avergüenza. Es la mayor bendición que Dios nos puede dar. Así que sigamos adelante. Y hoy vamos a repasar la lección número 7, titulada Esperanza Indestructible. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por aquí en Panamá. Así que esperamos que usted no la pierda, que siempre tengamos la esperanza de un mejor mañana, de que la solución a nuestros problemas será más pronto que ligero, que Cristo va a venir pronto. Esa es mi esperanza, que a este mundo no le queda mucho y que muy pronto, más rápido de lo que yo estoy pensando, Jesús vendrá a ponerle fin a las guerras, al sufrimiento, al dolor, a la muerte, al COVID-19 y a todas las pandemias habidas y por haber. Y finalmente renovará este mundo, hará un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde reinará el amor, en donde ya este cuerpo será diferente porque nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo que no está sujeto a la muerte, porque ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas habrán pasado. Esa es mi esperanza, y es una esperanza que nadie puede destruir. Está fundada sobre la palabra de Dios, está fundada sobre aquel que no miente, cuyas promesas son fieles, son ciertas y son verdaderas. Y que si todo lo demás en la palabra de Dios se cumplió, su segunda venida se va a cumplir. Y todo lo que ha prometido se cumplirá conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero estar aquí. Y es por eso que comparto mi esperanza con todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Esa esperanza es indestructible y ojalá que tú la puedas absorber, la puedas creer con todo tu corazón. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante, a no dejarnos vencer por los problemas, a tener a Cristo en nuestro corazón, porque sabemos que cuando Cristo está en nuestro corazón, somos más que vencedores en su nombre. Y eso es lo que nos hace invencibles. Entonces, ustedes síganme porque realmente cuando Cristo mora en nuestros corazones, realmente la perspectiva de la vida cambia. Así que le damos las gracias a la familia Fustero que de alguna manera el Señor les da la sabiduría para resumir una lección de 7 días en, si acaso, 7 u 8 láminas. Yo no sé cómo la hacen, concentrar toda esa información allí, pero lo hacen de una manera muy sabia y espectacular. Así que vamos a entrar en materia. Y dice, empezamos el repaso de la guía de estudio de esta lección número 7 titulada Esperanza Indestructible, diciendo que un dicho popular dice, la esperanza es lo último que se pierde. Exactamente. Sin esperanza no hay fuerza ni motivación para enfrentar los problemas o el sufrimiento. Y eso es muy cierto. Realmente el hecho de saber que Jesús muy pronto ha de venir, el hecho de saber que muy pronto todo lo malo se acabará, el mal será destruido para siempre. A algunas personas no les gusta la palabra para siempre, pero el saber que nunca más se levantará el mal y que será destruido para siempre es lo que a mí me motiva a seguir adelante.
sabiendo que va a haber un mundo mejor, un mundo en donde todo será paz, todo será amor, todo será tranquilidad. Eso me alienta a seguir adelante. Por esta razón, la esperanza, junto con la fe y el amor, es uno de los tres pilares de la vida cristiana. Y eso es lo que nos dice 1 Corintios 13:13. Y saben, el hecho de saber que una de las cosas que Jesús prometió en su palabra era que aquel que en él cree no solamente tiene la esperanza de vida eterna, sino también tiene la esperanza de que todos aquellos que murieron con esa esperanza resucitarán con nuevos cuerpos, resucitarán para nunca más ver la muerte, porque la muerte es un enemigo que será vencido y que seremos reunidos con nuestros seres queridos, que nuestros ángeles traerán a nuestros seres queridos y nos los van a devolver. Yo anhelo ese momento y esa es mi esperanza, esa es parte de mi esperanza. ¿Y en qué consiste la esperanza del cristiano? ¿Cómo podemos adquirir, aumentar y fortalecer esa esperanza? Bueno, de eso se trata la lección número 7 de hoy. ¿Y cuáles son los fundamentos de la esperanza? Primero, conocer el final desde el principio. Y ese final lo vamos a ver a través del profeta Habacuc. Conocer a Dios es un privilegio que no te puedes perder. Y conocer a Dios, el conocer a Dios es el fundamento clave para la esperanza. Y eso lo vamos a ver a través del libro de Job. La esperanza en Dios también se fundamenta o se fortalece teniendo la presencia de Dios en nuestras vidas y permitiendo que los planes de Dios se realicen en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver a través de los profetas Isaías y Jeremías. Y vamos a aprender a mantener la esperanza viva en medio de los crisoles. Y esa esperanza se va a fortalecer a medida que somos probados, a medida que somos instruidos, porque aprendimos en esta semana que la palabra disciplina es instrucción, es permitir que el Espíritu Santo nos instruya. Así que recordemos siempre que la esperanza primero se fundamenta y luego se alimenta o se fortalece a través de la presencia de Dios y a través de las pruebas que nos vienen a diario, a través de los crisoles. Así que vamos a poner los fundamentos para que esa esperanza sea indestructible. Y nos dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3 de la Nueva Versión Internacional: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana es que el Señor me hace promesas. Y me las hace de repente hoy, y yo la espero, pasa mañana, pasado mañana, y de repente pasa el tiempo, yo me quedo, Señor, ¿y qué pasó con la promesa que me hiciste? ¿No la vas a cumplir? Y el Señor me dice, la promesa se realizará en el tiempo que yo he señalado. Y me dice, espérala. Y uno se queda como que, ok, ¿y por cuánto tiempo tengo que esperar? Y él me dice, se cumplirá en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. O sea, él está preparando, está haciendo todos los preparativos
para cumplir esa promesa. Es más, los preparativos incluyen prepararme a mí para recibir la promesa. Así que Él me hace la promesa. Por ejemplo, ya me prometió que Él vendrá por segunda vez y que cuando venga por segunda vez, Él va a recoger a sus hijos y los va a llevar para que estén con Él por la eternidad en un lugar que Él nos prometió, que Él iba a preparar para nosotros. Está la palabra preparación. Así que esa promesa me la hizo en Juan 14 del 1 al 3. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Mientras que yo te preparo un lugar allá, tú prepárate para ir a morar conmigo en ese lugar. Así que esa promesa se cumplirá, se realizará en el tiempo que Dios ha señalado. Ni siquiera el Hijo sabe cuándo se va a cumplir. Solo el Padre sabe cuándo Jesús va a regresar por segunda vez. Entonces, Él me dice, la promesa se cumplirá en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Él está haciendo todos los preparativos para que se dé el cumplimiento de esa promesa. Y no va a dejar de cumplirse, crea la promesa yo o no, crea que creámoslo o no, la promesa de su segundo advenimiento se va a cumplir. Tan simple como eso. Eso no es una promesa condicional, es una promesa que el Señor nos ha dado y que se cumplirá, estemos preparados para ello o no, y se cumplirá en el tiempo señalado. Y si tú la crees o no la crees, decisión tuya y decisión mía. Pero en el tiempo señalado se va a cumplir. Y aunque parezca que tarda, la tardanza no se debe a que Dios no quiera cumplir las promesas, se debe a que nosotros no estamos preparados para recibir la promesa. Así que el Señor nos está diciendo, la promesa, te estoy dando la visión, te estoy prometiendo que voy a regresar por segunda vez. Y estoy haciendo los preparativos. La promesa marcha hacia su cumplimiento. No va a dejar de cumplirse. Y aunque parezca que tarda, espérala. ¿Y cómo la vas a esperar? Preparándote, haciendo todo lo necesario para estar listo o lista para que cuando Jesús venga por segunda vez, la promesa de su segundo advenimiento no te agarre por sorpresa, sino que estés preparado y puedas decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Le hemos esperado el cumplimiento de esa promesa. Hicimos todo lo necesario para estar listos. Y el Señor vendrá sin falta, porque lo prometió y Él cumple sus promesas. Así que el conocer el final desde ahora me llena de esperanza, porque sé que a este mundo de maldad y de sufrimiento le queda poco tiempo. Así que eso debiera alimentar tu esperanza y ser un fundamento de la esperanza. Entonces, Habacuc comienza su libro con una queja que suena perfectamente contemporánea. Y Habacuc le dice a Dios, hay violencia, hay inmoralidad, destrucción, pleitos, injusticia, y parece que Dios no hace nada. Sí, esa es la queja de Habacuc. Y la respuesta de Dios es realmente preocupante. Le dice Dios a Habacuc, ¿sabes qué, Habacuc? Todo va a empeorar. Y eso se lo dice en Habacuc capítulo 1, versículos del 5 al 11. ¿No te parece también una respuesta contemporánea? Salimos de una pandemia, empezamos a recuperarnos económicamente y de repente se da la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en vez de echar para adelante, como decimos, echamos para atrás. De repente, el hecho de que nos hace falta los suministros de petróleo que
que tiene Ucrania, que por cierto es lo que quiere Rusia. Entonces, todos echamos para atrás porque ahora se ha encarecido el petróleo porque hemos tenido que buscar nuestro suministro de petróleo de otros lugares y hay escasez. Entonces, en vez de mejorar la situación empeoró. Y eso fue lo que Dios le dijo a Habacuc. Desde la rebelión de Satanás, el universo está en guerra y va de mal en peor. Pero Dios nos asegura que Babilonia, así es como le llama Dios a todo aquello que se opone a él, y con ella el mal, finalmente será destruida y el pueblo de Dios será liberado. Esa es la promesa que aparece en Habacuc 2:8 y en Apocalipsis 18:2. Entonces, a pesar de que yo estoy sufriendo el hecho de que las cosas han ido empeorando, mi esperanza se fundamenta en el hecho de que conozco el final de la historia desde el principio. Yo sé que a este mundo le queda poco tiempo. Y yo sé que muy pronto Jesús le va a poner un punto final, un hasta aquí, al enemigo de nuestras almas y a todo el mal que existe. Y seremos finalmente liberados de toda la maldad que nos asedia. Jesús le pondrá fin al mal. Y esta es una esperanza bienaventurada. Así que mi esperanza, la esperanza que aparece en la palabra de Dios, el hecho de saber el final desde el principio, es lo que el enemigo de nuestras almas quiere destruir. Él quiere primeramente que tú dudes de las promesas de Dios. Él es el que tiene este mundo enredado, sí, estoy hablando de Satanás. Él tiene este mundo lleno de violencia, maldad, inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero culpa a Dios de no hacer nada. Él es el príncipe de este mundo. Nosotros fuimos los que caímos en su trampa de mentira en el Edén. Y Él hace y deshace en este mundo. Y créanme, si no es por la intervención de Dios, ni tú ni yo estaríamos aquí hoy. Y es justamente porque los ángeles han retenido los vientos del mal para que no nos destruyan. Es por la cual todavía tú y yo estamos aquí. Así que no piensen que Dios no está haciendo nada. Dios está reteniendo el avance de la maldad del príncipe de este mundo. Y él se autodenominó príncipe de este mundo porque nosotros le cedimos el control de este mundo a él. Así que lamentablemente nosotros los seres humanos no tenemos la fortaleza en nosotros para pelear contra el mal. Como aprendimos en otras lecciones, necesitamos unir el esfuerzo de nosotros con el poder divino para aplacar el mal que nos rodea. Pero hay muchas personas que se entregan al mal. Y aquellos que se entregan al mal son los que tienen este mundo como lo tenemos. Así que no permitas que el enemigo de nuestras almas te arrebate la esperanza bienaventurada. No permitas que destruya tu fe en la promesa de la segunda venida de Jesús y de que todo este mundo finalmente será librado del mal. No permitas que tu esperanza sea destruida. El final está cerca. Espérala. Aunque parezca que tarda, espérala, porque a su debido tiempo
se cumplirá la promesa. Wow. Ante semejante promesa, créanme que yo sigo adelante y trato de compartir esta promesa con todo el mundo, haciéndoles ver que hay un futuro mejor, que si tú crees en la promesa, tu vida cambia. Y que a pesar de todo lo que nos rodea, de todo lo malo que nos rodea, todavía el Señor nos permite disfrutar de su presencia, nos permite ver que todavía hay belleza en la naturaleza y que a pesar de que la maldad pareciera rodearnos de oscuridad para que no veamos la luz, el Señor, que es luz, se abre en medio de la oscuridad e ilumina el sendero por la cual debemos caminar. Y si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, lograremos mantener nuestra esperanza indestructible. Ese es el fundamento de nuestra fe, el conocer el final desde el principio. Lo otro que fundamenta nuestra esperanza y nuestra fe es conocer a Dios. Y Job, en el capítulo 42, versículo 3, nos dice: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y recuerdo que Job, ay Job, te entiendo Job, es difícil, pero vamos a escuchar qué le pasó a Job. El libro de Job comienza con Dios hablando con el cielo. Hay un concilio de representantes de todos los mundos y Satanás va y habla con Dios. Dios le pregunta, más bien Jesús le pregunta de dónde vienes, y él dice, pues, de rondear, de andar por el mundo, andar por ella, porque este mundo lamentablemente fue el único que cayó y él es el príncipe de él, así que él tiene la libertad de andar por doquier en nuestro planeta. Y Jesús le dice, pero no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él. Y Satanás le dice, pues claro, si tú lo proteges, lo has cercado, ¿cómo no te va a servir? Pero quítale todas las bendiciones que le has dado y te aseguro que te maldice en tu cara. Y Jesús le dice, ok, acepto el reto. Está en tus manos, pero no toques su vida. Y allí empiezan todas las calamidades de Job. Cuando los problemas comienzan, Dios desaparece de la escena. Nada dice, mientras que los amigos de Job lo acusan a él de que algo hizo para que todas estas calamidades le sucedieran. Imagínense que en un día usted pierda a sus 10 hijos, pierde todos sus bienes materiales y hasta su salud se ve comprometida porque su cuerpo se llena de, no sé, ampollas que pican y usted se queda como que ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios en silencio. Y ahora vienen supuestamente 3 amigos tuyos a cuestionarte y a preguntarte, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es tu pecado? Porque para que todo esto te haya sucedido, tu pecado debe ser bien grande con Dios. Debieras arrepentirte, confesar tus pecados, a ver si Dios en su infinita misericordia te perdona y te restaura todo lo que te está pasando. Hasta la esposa se vuelve en contra de él y le dice, maldice a Dios y muérete. Wow, increíble. Y Dios está en silencio. Nada dice mientras Job pide audiencia ante su tribunal. Solo cuando todos han dado ya su opinión acerca de Dios, Él decide manifestarse.
Sin embargo, nada dice de sí mismo, solo pregunta. Decenas de preguntas que Job es incapaz de responder. Yo les voy a compartir solo un par de preguntas que Dios le hizo a Job. A mí me hubiera dado pena. Yo no hubiera sabido cómo responder. Y a ver si encuentro las preguntas. No me acuerdo en qué capítulo empieza las preguntas en donde dice, ¿a dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los cielos? Creo que por aquí estoy cerca, pero si no la encuentro, no la encuentro. Bueno, pero la memoria sí me recuerda que Dios le preguntó, ¿y a dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Dime, eh, cuando yo estaba haciendo la osa mayor, ¿dónde estabas tú? Cuando yo detuve, hice el mar y le puse límites, ¿a dónde estabas tú? Son preguntas que creo que le hizo como 70 preguntas de un solo. Y Job sin poder responder. Entonces Job es consciente de lo poco que conocía a Dios. Sus propias preguntas le parecen ahora insignificantes porque Job le estaba cuestionando a Dios del por qué le permitió esto, que por qué y por qué y por qué. Y Dios le contesta y le dice, ¿y a dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto? Tú me estás cuestionando a mí, yo soy Dios. Y tú me estás cuestionando a mí como que sí. O sea, como que si yo tuviera algo que ver con tu calamidad, yo lo único que hice fue retirar mi presencia, pero tú estás vivo aún por mi misericordia. Pero después de ese cuestionamiento que Dios le hizo a Job, él queda satisfecho y ahora se da cuenta de que realmente él no conocía a Dios. Y ahora Dios se reveló por medio de todo este cuestionamiento que el mismo Dios le hizo a Job. La esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. Tú puedes tratar de poner tu esperanza en los científicos, en la bolsa de valores, en tu trabajo, pero lamentablemente estas cosas fallan. Recuerdo en una ocasión que la bolsa de valores se vino abajo, muchos perdieron los ahorros de toda una vida, muchos se suicidaron porque no encontraron en dónde depositar su esperanza. Habían depositado toda su esperanza en sus recursos y cuando ésta se fue, su esperanza murió. Poner la esperanza sobre cosas temporales que están aquí hoy y que mañana no están, no vale la pena. Pon tu esperanza en aquel que es eterno. Pon tu esperanza en aquel que no te va a fallar. Llega a conocer a Dios. Es nuestro privilegio conocer a Dios. Y a pesar de que Dios se ha revelado en la naturaleza, se ha revelado en la palabra de Dios, la mayor revelación de Dios está en conocer a su Hijo Jesús. Si tú llegas a conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, te darás cuenta de que Dios es real, de que Dios es nuestro Padre Celestial, que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Y cuando tú obtienes ese conocimiento personal de Dios,
tu fe se fundamenta sobre la roca, sobre una roca que es indestructible. No fundamentes tu esperanza en la arena de la mar, que es llevada y traída por el agua. Fundamenta tu esperanza en el conocer a Dios de manera personal. Te lo digo por experiencia propia. Mi fe se fundamenta en tener una relación diaria con mi Padre Celestial. Estudio su palabra todos los días y Él se revela de manera personal a través de los textos bíblicos que leo y puedo comunicarme con Él, derramar mi alma, todo mi ser a Él a través de la oración. Y Él me responde a través de su palabra. Y así he llegado a conocer a Dios de una manera íntima. Más Jesús es mi hermanito mayor, ese es el apodo que le tengo, mi hermanito. Te invito a conocer a Dios. Hay libros que te pueden ayudar, pero la mayor revelación está en conocer a Jesús. Y puedes llegar a conocer a Jesús a través de los evangelios y a través del libro de Apocalipsis. Pero empieza, si te es posible, empieza con el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Es la mejor revelación de Jesús. Y de allí los demás evangelios. Y cuando llegas a conocer a Jesús te das cuenta de que, wow, estaba perdiéndome mucho el no conocerlo. El llegar a conocer a Jesús lo es todo. Ojalá que lo llegues a conocer. Te invito a que lo llegues a conocer. Así que ya hemos puesto el fundamento para nuestra esperanza indestructible. Ahora vamos a fortalecer ese fundamento. ¿Y cómo se fortalece? Teniendo la presencia de Dios en tu vida todos los días. Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora que conoces a Dios de manera personal, ahora que conoces el final desde el principio, te das cuenta que ese conocimiento es fantástico, pero a menos que ese conocimiento vaya creciendo y se vaya fortaleciendo con la presencia de Dios en tu vida, eventualmente puede ser que tu esperanza se vaya desvaneciendo. Así que es necesario tener la presencia de Dios en nuestra vida, especialmente porque el adversario de nuestras almas no se va a quedar tranquilo y va a decir, ah, sí, ahora que conociste a Dios, pues dale, pues vete con Dios. No, Él no va a hacer eso. Él te va a atacar, Él quiere recuperar su presa. Él no va a permitir que su presa se le escape. Así que Él te va a empezar a atacar. Y el Señor te va a permitir pasar por algunas experiencias para probar tu fe y tu esperanza. Pero te promete que Él es tu Dios, es nuestro Dios. Y te promete que te va a sostener con su mano derecha. Que no temas las experiencias que vas a pasar, no temas las circunstancias y los problemas que se te van a presentar, porque Él te va a ayudar. Y créanme, esa promesa la he probado y que es cierta y es verdadera. Dios nos va a ayudar y siempre nos ayuda. Isaías profetizó el exilio babilónico. Fueron momentos en los que Israel se sintió abandonado por Dios, pero ¿qué te puedo decir? Israel fue el primero en abandonar a Dios. Israel desobedeció a Dios. Decidió andar por sus propios caminos en vez de seguir al buen pastor. Así que el Señor, cuando tú y yo decidimos que no queremos nada con Él, Él es muy caballeroso. Él dice, ok, yo me alejo. Tú no quieres tener mi presencia contigo, pues yo me alejo. Me mantengo aquí, te estoy observando, estoy viendo que por el camino que vas hay un precipicio, pero tú no quieres ni verme ni escucharme.
estoy tratando de advertirte que hay un peligro en el camino en que vas, pero tú me dices que no, que tú sabes lo que estás haciendo y que tú te vas a encargar de tu propia vida. Así que el Señor simplemente, ok, y se queda aquí mirándote cómo vas avanzando hacia el precipicio sin poder hacer nada porque tú lo ataste, tú no quieres saber de él. Así que cuando caes por el precipicio, entonces dices que Dios te abandonó, pero tú te separaste de él. Él estuvo exactamente en el lugar donde tú lo dejaste. Así que cuando el pueblo de Israel ahora cae en el exilio, es invadido por Babilonia y es llevado cautivo a Babilonia, entonces ahora se quejan de que Dios los abandonó. Aló, ustedes no quisieron estar con Dios, se alejaron de Dios. Cuando estamos inmersos en dificultades, también nosotros nos sentimos abandonados por Él. Si no te has alejado de Dios y estás caminando con Dios, estás permitiendo que Dios esté contigo. Y entonces se te presentan dificultades, entonces ahora sí podemos decir que son pruebas. El Señor está probando tu fe para ver si vas a creer en las promesas o si vas a utilizar las enseñanzas que aprendiste de tu antiguo profesor, que es el adversario de nuestras almas. Así que esta figura que está aquí, que Dios está a nuestro lado y nunca nos deja, no me gusta. Yo aprendí a no tener a Jesús como copiloto. Eso no me gusta. Aprendí a que yo le doy a Jesús el timón de mi vida y yo me siento acá. Es más, aprendí a no sentarme de copiloto porque estoy sujeta a la tentación de quitarle el timón de mi vida y volver a ser yo la que maneje. Esta figura definitivamente, Juan 3:16, Jesús, tú toma el control. Toma el control de mi vida. Yo no quiero estar en el timón de mi vida. Es más, para no quitarte el timón, me siento atrás. Y mientras que el Señor va conduciendo, yo estoy feliz y contenta mirando el panorama y el paisaje, porque el Señor está conduciendo mi vida. Así que el Señor, a través del profeta Isaías, y justo cuando el pueblo de Dios se sintió abandonado, aunque ellos fueron los que se alejaron de Dios, el Señor manda una serie de promesas para que ellos no pierdan la esperanza. Es cierto, nosotros a veces metemos las 5 patas y nos alejamos de Dios, pero a pesar de ello, el Señor en su infinita misericordia nos da promesas para que nuestra fe no se muera, para que nuestra esperanza no desfallezca. Y a Israel le mandó estos mensajes. Le dijo, te escogí y no te deseché. Bendita esperanza, esa promesa que llegó a nuestras vidas en el momento en que estábamos pasando por un crisol. Y el Señor nos dijo, yo te escogí, no te deseché. Mi hijo eres tú. Y el hecho de saber que a pesar de las circunstancias que estamos pasando, el Señor nos acepta como hijos y no nos rechaza. Es como el hijo pródigo que llegó a su casa y el padre lo recibió como hijo, a pesar de que él tenía todo un discurso preparado de que lo pusieran como jornalero. El Señor, su padre, lo recibió y lo restauró como hijo. Y lo mismo hace con nosotros. Y nos dice a través de Isaías 41:8, Dios me ha escogido, me libera del pecado y no me desecha. Está conmigo, me ayuda y me sustenta. Me libra
de mis enemigos. Me sostiene de la mano derecha y no temeré. Y Dios es mi socorro y mi redentor. Y con estas promesas en el libro de Isaías, eso te ayuda a seguir adelante. Al pueblo de Israel se le dijo que su exilio babilónico iba a durar 70 años, que plantaran viñas y que comieran de ellas, que edificaran casas y que vivieran en ellas, que se casaran, que tuvieran hijos. Y ellos se quedaron como que, ok, ¿tú quieres que nosotros vivamos en Babilonia toda la vida? O sea, ¿cómo así? El Señor simplemente les dijo, sean pacientes porque este exilio va a durar 70 años. Y en ese periodo de tiempo necesito que ustedes se preparen para que cuando salgan y regresen a Jerusalén, me sean fieles, no me abandonen, no se aparten de mí. Y el hecho de que nosotros hoy vivimos exiliados de nuestra patria celestial, nos da esperanza saber que estas promesas que se le dio al pueblo de Israel también son nuestras. Sí, nosotros, este no es nuestro hogar, no lo es. El Señor nos prometió en Juan 14, 1 al 3, que Él fue a prepararnos un lugar y que Él va a regresar por segunda vez y nos va a llevar a ese lugar que preparó para nosotros. Ese es nuestro hogar y va a ser nuestro hogar para siempre. Entonces, aquí, en esta tierra de maldad, de violencia, este es mi hogar temporal. ¿Y qué me dice el Señor? Sí, edifica tu casa, planta tus viñas, cásate, ten hijos, etcétera, etcétera. Porque mi promesa de regresar por segunda vez va a tardar. Se va a realizar en el tiempo designado por Dios, pero va a tardar. Espérala. Mientras que esperas, haz todo esto y prepárate para que cuando yo venga estés listo para ir a morar conmigo por la eternidad. Qué bueno es conocer el final desde el principio, ¿verdad? Y eso te fortalece la fe, te fortalece la esperanza, te ayuda a seguir adelante sabiendo que Dios nos ha escogido, nos libró de pecado, no nos desecha, a pesar de que metimos las 5 patas, caímos en el hueco, el Señor está con nosotros, nos ayuda, nos sustenta, nos libra de nuestros enemigos, nos sostiene y nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, nos va a ayudar, nos va a socorrer y Él pagó el precio para que pudiésemos estar con Él por la eternidad. Nos redimió. Así que mantengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y como dijo Moisés una vez, si tu presencia no me acompaña, no permitas que salga de aquí. Y ese es mi lema. A menos que el Señor esté conmigo, no avanzo, no tomo decisiones sin tener primero la presencia de Dios en esa decisión. Si Dios no va a acompañarme, no tomo la decisión. Dejo que el Señor tenga la prioridad siempre en mi vida. Y siempre recuerda lo que dice Salmo 118:6. Jehová está con nosotros. No debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas. Eso fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Y la otra cosa que debemos conocer y debemos saber siempre que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Siempre debes someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Él puede ver el futuro
desde el principio. Él vio ya el final desde el principio. Él tiene pensamientos acerca de nosotros, como dice Jeremías 29:11. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Tenemos una esperanza. La esperanza es la vida eterna. Y Él nos quiere dar esa esperanza, Él quiere cumplir esa promesa en nosotros. Así que todo lo que nos va a pasar va a ser para nuestro bien. Siempre recuerda eso, porque los planes de Dios son para nuestro bien. Él no quiere hacernos mal. Jeremías escribió una carta para animar a los exiliados en Babilonia, que ya habían perdido la esperanza de regresar. Sí, Isaías y Jeremías allí se complementaron. Isaías les dijo que el Señor no los había desechado, pero que era necesario que se mantuvieran firmes, que se sostuvieran de su mano derecha y que no temieran. Y ahora Jeremías les escribe que no pierdan la esperanza. ¿Y por qué Dios les dice que no pierdan la esperanza? Porque Él está al control de la situación y que la situación que están viviendo no es el resultado de la casualidad. Él obrará para bien, inclusive en medio de las dificultades. Y eso lo vimos en Génesis. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo en Egipto. En la cabeza de quién cabe que tu propio hermano de sangre, bueno, estos eran por parte de padre, pero de todas maneras, tu propia familia te vende como esclavo. O sea, de todas las cosas degradantes, esclavo. Te llevan a un país extraño, estás tú solo. Pero a lo largo de toda esa narración, de toda esa experiencia, se lee y Dios estaba con José. Él obró a través de esas dificultades para el bien de José. Y al final de la historia de José, a pesar de que fue esclavo, a pesar de que inclusive fue a la cárcel bajo una acusación falsa, el Señor utilizó todas esas dificultades, todas esas adversidades para prepararlo para que al final pudiese ser primer ministro de Egipto. Tú no sabes cuáles son los planes de Dios. Tú no sabes por qué Él te está permitiendo esa dificultad, esa prueba, ese crisol. Y si lo está permitiendo es porque te está preparando para que puedas asumir responsabilidades en el futuro. Pero vamos a dejarlo hasta allí, no me quiero adelantar. Siempre es necesario saber y recordar que los planes de Dios son mejores. Él está en control. Él obrará para nuestro bien. Él le pondrá fin a nuestra dificultad en el momento oportuno. Y debemos tener esperanza en Dios, porque Él está al frente de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Siempre recuerden eso. Y la promesa de Jeremías 29, 12, 13 debe ser nuestra. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo, dice el Señor, os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces el Señor nos permite dificultades, aumenta la concentración de fuerzas en nuestra contra para que vayamos a Él, para que clamemos, le invoquemos, le busquemos con todo nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, le hallaremos. Yo diría que empezaremos a conocer a Dios desde otra perspectiva. Y cuando lo hayamos buscado de todo corazón, Él nos inundará con su presencia, con su amor, nos revelará la salida a la situación, porque se nos quitarán las vendas, podremos ver la luz
que ilumina el sendero por la cual seguirle. Y cuando veamos a Jesús, no le quitemos la vista de encima. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y Él te mantendrá viva la esperanza en medio de las dificultades. Y para que se pueda complementar, esta fue la lección que nos ayudó a comprender por qué los hijos de Dios pasan por dificultades. La disciplina. Sí, todos pensábamos que la disciplina era que Dios nos agarre y nos azote. No, para nada. Ese no fue el significado que encontramos en el diccionario. Es más, el primer significado que encontramos en el diccionario les va a sorprender y se los voy a compartir. Pero Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo me puedo ejercitar en la disciplina? En griego, la palabra disciplina está íntimamente ligada con educación. Dios nos educa a través de la disciplina, nos instruye. La palabra disciplina significa instrucción, significa enseñanza. Dios utiliza las circunstancias, los problemas, las adversidades para instruirnos, para capacitarnos, para que tengamos éxito en la vida, para enseñarnos lecciones que de otra manera no podríamos comprender. Y cuando eres disciplinado por Dios, cuando Dios utiliza una circunstancia, un problema para instruir, para enseñar lecciones, para discipularnos, porque el discípulo es aquel que permite que el Señor lo instruya. Y qué interesante que el Señor Jesús nos dice en Mateo 28, 19, 20, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante que el Señor nos manda a todas las naciones a discipular y que discipular se relacione con enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros. ¿Y cómo nos enseña a nosotros? A través de la disciplina, porque la disciplina es instrucción, es enseñar. Así que a medida que yo voy aprendiendo las lecciones a través de las circunstancias que se me presentan, el Señor quiere que yo también comparta esas lecciones que he aprendido a través de las circunstancias que se me presentaron, que Dios utilizó para enseñarme y para instruirme. De eso se trata la disciplina, imagínense. No tiene nada que ver con un castigo físico. Claro, esa es la segunda definición, pero la primera es instruir. Disciplinar es instruir, es enseñar. Qué interesante darle un giro a esa palabra. Pablo nos da las claves para que esta disciplina se convierta en esperanza. En primer lugar, el ejemplo de los héroes de la fe en Hebreos 12. Hay una galería de personas que fueron disciplinadas, que fueron instruidas, que fueron enseñadas por Dios para nuestro propio beneficio, porque las experiencias de ellos nos fortalecen a nosotros. El ejemplo de Jesús es clave. Jesús permitió que el Señor lo instruyera y que esa instrucción nos la pasara a nosotros, para que hoy tú y yo se la pasemos a otros y que todos a lo largo de
nuestras experiencias de disciplina con Dios, de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Dios nos ama como a hijos. Siempre recuerde, 1 Juan 3:1, que Dios nos llama hijos. Participemos de su santidad. Y muy importante eso. Se nos dice en la palabra de Dios que Dios es santo. ¿Cómo podemos nosotros, personas no santas, morar en la presencia de Dios que es santo? Bueno, a través de un proceso de hacernos santos y a través de las diversas circunstancias en que el Señor nos permite o nos presenta, nosotros somos instruidos, somos disciplinados, se nos enseña, se nos capacita, se nos restaura la imagen de Dios en nosotros, se restaura el carácter de Dios en nosotros. Y cuando estamos pasando por ese proceso, a ese proceso se le llama proceso de santificación, porque el Señor nos instruye a través del crisol, nos instruye a través de las diversas situaciones que se nos presentan, algunas más calientes que otras, pero todo ese proceso se llama disciplina, se llama instrucción, educarnos, santificarnos. ¡Wow! ¡Qué manera! Y es por eso que la disciplina, la instrucción, la educación, la formación que recibimos a través de estas experiencias que pasamos, dan fruto porque nosotros, el Espíritu Santo nos va mostrando cuáles son los defectos de carácter que tenemos a través de los crisoles y de los problemas que se nos presentan, que hasta ese momento hasta estaban ocultos a nuestros ojos. Y cuando se nos presentan estos problemas, si nos aferramos a nuestra esperanza, si nos aferramos a Dios, que es nuestro Padre, Él nos pasa por el fuego. Se elimina la escoria que hay en nuestro carácter y de esa manera su carácter se va impregnando. Nos vamos llenando de su amor. El amor de Dios es su carácter. Y a medida que nos vamos llenando de su amor, su carácter se va reflejando en nosotros. Y por ese proceso empezamos a ser santos, como Él es santo. Cosa que cuando Jesús venga por segunda vez, cuando Él nos mire, se verá reflejado en cada uno de nosotros. Dios es grande. Dios nos fortalece y nos guía a través de su Espíritu Santo por valles de sombras y muertes, por lugares que nos llevan a aguas cristalinas. No importa la situación en que estemos, no importa el problema que enfrentemos, recuerde que Dios quiere instruirnos, quiere hacernos santos a través de las circunstancias que nos presentan. Y si tú permites que el Espíritu Santo te instruya, te discipline, porque la disciplina es instrucción, entonces, cuando Jesús venga, estaremos preparados todos para ir a morar con Él por la eternidad, porque seremos santos como Él es santo. Ojalá que permitamos que el Señor nos discipline todos los días, nos instruya todos los días, para que así podamos estar listos. Y nuestra última cita viene de los Hechos de los Apóstoles,
página 383, que nos dice: el Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven y en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. A veces la presión es tan grande, la concentración de fuerzas nos arrinconan, nos llevan a un lugar sin salida y nos descorazonamos y fallamos porque dejamos de ver nuestro galardón, dejamos de ver lo que nos espera y nos concentramos en ver los problemas. Lo mismo le pasó a Pedro. Pedro le pidió a Jesús: si es tu voluntad, permite que yo vaya a ti. Jesús estaba caminando sobre el mar, creo que era el mar de Galilea. Y Pedro le pide: déjame ir a ti, también caminando sobre el mar. Y Jesús le dice: ven. ¿Creen ustedes que Jesús le va a decir ven para que se una? Claro que no. Jesús le dijo ven, porque si mantenía los ojos en Jesús, no se iba a hundir. Y él sale de la barca y empieza a caminar mirando a Jesús y se da cuenta que está caminando sobre el mar. Es el único ser humano que ha caminado sobre el mar. Pero de repente escucha el viento, ve las olas que se levantan y le quita la vista a Jesús. Y en ese preciso momento se hunde. Cuando tú quitas tus ojos de Jesús y del futuro que te ha prometido, empiezas a contemplar las olas, los problemas que son más grandes que tú y te empiezas a hundir. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos entonces para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Necesitamos aprender que la corrección es parte de un gran plan y que bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando estaba ocupado en el servicio activo. Deja que el Señor te discipline, deja que te instruya, deja que te enseñe, que te corrija. Y cuando permites que el Señor haga su voluntad en ti, que los planes de Dios se realicen en tu vida, serás la persona más feliz del mundo, te lo puedo garantizar. Y no solo eso, el Señor te permitirá la salida, mostrará la salida a todos tus problemas, pero es necesario mantener nuestra vista en Él. Aférrate a las promesas de Dios y permite que el Espíritu Santo te guíe, que ilumine el sendero que nos conduce a la patria celestial. Oremos. Gracias, Señor, por tus promesas. Realmente eso es lo que fortalece nuestra fe. Tus promesas son ciertas y verdaderas, y sí, todo lo demás que fue prometido ya se cumplió. El hecho de que viniste, que moriste en la cruz por nosotros, es garantía de que todas las demás promesas se realizarán a su tiempo. Fortalece nuestra fe, Señor, con la presencia, con tu presencia en nuestras vidas. Que nosotros no nos alejemos de ti, que no quitemos nuestra vista de ti, Señor, y que nos aferremos con todo nuestro ser a tus promesas. Que podamos tener la plena seguridad que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, inclusive en medio de la más cruel tormenta. Y Señor, y cuando vengas en gloria podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga y feliz sábado. De esta manera le damos gracias a Dios y también le damos gracias a Rosita por la lección de escuela sabática para este día. Y así ponemos punto final a la transmisión de la mañana de hoy. Sin más que decirles, recuerde que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos. ¡Rumbo al cielo! Al cielo. Amén. Gracias. Feliz sábado tengan todos. Deseamos que la pasen bien cada uno en sus respectivas iglesias, en sus respectivas responsabilidades, con su respectiva comunidad eclesiástica. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana desde las 6 de la mañana con la transmisión de la Escuela Sabática número 8. Bendiciones.